Pensando en lo que es la evolución tecnológica y también en disminuir los sistemas de pérdida que observamos principalmente en la zona delantera de la maquinaria, en todo lo que tiene que ver con la plataforma o los cabezales de cosecha, la evolución tecnológica ha puesto de manifiesto de que se debe trabajar con otro tipo de tratamiento sobre lo que es la cosecha del material, de lo que es el cultivo. Entonces se están pensando y se están desarrollando tecnologías de lo que tiene que ver con cabezales o plataformas Draper, que básicamente es una plataforma que va a trabajar con lonas y no con un sistema de sinfín, que es el que tradicionalmente se trabaja para este sistema de sinfín. Lo que hace básicamente es, una vez que el sistema de cuchilla corta el material, hace de que ese material de lo que es grano y no grano se introduzca dentro de lo que es el sistema de trilla de la cosechadora. Entonces, ese sistema de sinfín, ese sistema de introducción de lo que es el material de cosecha dentro de la maquinaria, se hacía de manera desuniforme. Entonces, trabajando con un sistema de lonas, como vemos en alguna de las imágenes, tratamos al material de lo que es cosecha y de grano y no grano de una manera más uniforme y lo introducimos dentro del sistema de trilla un poco más parejo y homogéneo para que el mismo sistema de trilla trabaje en condiciones óptimas. Entonces, por ejemplo, para diferenciarlo, en estas dos gráficas vemos en el margen derecho, en el margen izquierdo, perdón, todo lo que tiene que ver con un sistema de trilla por sinfín. Fíjense que el material que se introduce dentro de lo que es el sistema de trilla del embocador de la cosechadora se da en condiciones desparejas y desuniformes, ya que se va introduciendo el material de sistemas de volúmenes diferentes dentro de lo que es el sistema de trilla. Cuando pasamos a analizar todo lo que tiene que ver con un sistema de plataformas Draper o plataformas a través de lonas, vemos que la introducción de ese material a trillar por la cosechadora, a trabajar por esos órganos internos de la cosechadora, es de manera pareja y uniforme. Por lo tanto, la pérdida se reduce de manera significativa y también el material es trabajado de manera más eficiente dentro de lo que son los órganos de trilla de la cosechadora. El introducir estas nuevas tecnologías en cuanto a lo que es evolución de plataformas, el introducir las plataformas Draper o de lona, hace de que tengamos algunos beneficios extras dentro de lo que son el manejo de cultivos y principalmente lo que es la cosecha. Es decir que, por ejemplo, uno de los beneficios es la prolongación de la jornada laboral. Es decir, podemos trabajar más horas a campo tratando de manera más efectiva el cultivo, cosechándolo de manera más precisa, principalmente con plataformas más anchas de trabajo, entre 30 y 35 pies, es decir, que abarcamos un área de cosecha mucho más grande de lo que trabajábamos con plataformas que eran de menor tamaño. Entonces podemos prolongar la jornada de trabajo y hacer más hectáreas por día. También el introducir estas nuevas plataformas hace de que tengamos un menor uso de combustible, aproximadamente un 8% menos, ya que se le exige menos a la maquinaria, a la cosechadora, principalmente a los órganos internos, ya que va a recibir un material para cosechar de manera más uniforme y homogéneo y no va a tener que tener sobreexigencias al recibir un material desordenado como lo hacía antes con las plataformas con sinfín de entrega. También tenemos menor daño, que no es un dato menor, tenemos un menor daño de pretrilla, es decir que el material que está siendo cosechado y recolectado no da vueltas sobre la plataforma como lo hacía con un sistema de sinfín, sino que es transportado por un sistema de lonas hacia el embocador que lo va a introducir de manera uniforme dentro de la cosechadora para ser cosechado y cargado dentro de la tolva de la misma. Pero bueno, por un lado vimos todo lo que tenía que ver con sistemas de pérdida en lo que es el cultivo de soja. También debemos destacar otro cultivo dentro de nuestro sistema de siembra directa, que es la cosecha del cultivo de maíz. Que fíjense que también los niveles de pérdida básicamente se distribuyen de la misma manera
tanto sea en cosecha de un cultivo como de otro, aproximadamente entre un 70 y un 30% en los diferentes sectores. Por ejemplo, vemos en la cosecha de maíz aproximadamente un 72% de las pérdidas se dan en la parte delantera, en la parte principal, todo lo que tiene que ver con la recolección del cultivo, la plataforma de cosecha, y un 28% aproximadamente se da en la zona de lo que es interno de la cosechadora, todos los órganos internos que van a trabajar sobre ese material para ser cosechado y trillado. Fíjense que dentro del 72% tenemos aproximadamente un 58% de lo que es un desgrane de espigas, en el caso del maíz, y un 14% de pérdidas de las espigas, es decir, que es material que no es introducido dentro de la cosechadora. Y en lo que es la regulación de la parte interna de la maquinaria vemos que un 8% se da de pérdidas en la zona del cilindro de la cosechadora y otro 20% en la zona de zarandas y sacapajas. Fíjense que volvemos a ver todo lo que tiene que ver el error que se introduce en lo que es decidir cosechar a un exceso de velocidad. Cómo repercute ese exceso de velocidad de la máquina en un aumento de las pérdidas de cosecha de grano. Vemos, por ejemplo, que si la cosechadora va más excedida en cuanto a lo que es velocidad en función de los rolos que van a trabajar en esa plataforma para introducir el material dentro del sistema embocador y de trilla, si esa velocidad es en exceso, vamos a ver pérdida por detrás de la maquinaria. Esto quiere decir que se introduce dentro de la cosechadora mucho material que tiene que ver con que no es grano, mucho material de tallo, mucho material de planta, sumado a lo que es la espiga. Entonces le sobreexigimos a la cosechadora un trabajo que no llega a realizarlo. Es por eso que un exceso de velocidad en la cosecha repercute en una pérdida por cola de la maquinaria. Por otro lado, si la velocidad es menor, la velocidad de avance de la cosecha es menor a la velocidad de trabajo de esos rolos de la plataforma, las pérdidas se van a dar principalmente en la plataforma, ya que esa plataforma, ese cabezal de cosecha, va a estar en cierta manera empujando la planta y va a haber pérdidas por delante de la plataforma, con pérdidas por espiga o desgrane de las mismas. Es decir, que va a estar introduciéndose muy poco material dentro de la cosechadora. Es decir, que tenemos que lograr una armonía entre la velocidad de avance de la maquinaria, de la cosechadora en este caso, y la velocidad de los rolos, que eso se logra con una correcta regulación de la maquinaria. Fíjense que algunos ensayos de INTA, en cuanto a lo que es velocidad de avance, para lo que es las pérdidas que se dan en el cabezal, como en la cola de maquinaria, como en el total de las pérdidas, han demostrado que el aumentar la velocidad de cosecha de 5 km por hora a 8 km por hora, el nivel de magnitud de las pérdidas se triplica en los tres sectores, tanto sea como en las pérdidas totales de lo que es la cosecha, como las pérdidas que se dan en la plataforma, como en la cola de la maquinaria. Desde el INTA también se está trabajando en lo que es capacitar a los operarios que van a conducir estas maquinarias, esta cosechadora, para reducir los niveles de pérdidas que se dan tanto sea en plataforma como en los órganos internos de la máquina. A través de un sistema simple como es arrojar 4 aros sobre la superficie del terreno, estos aros que tengan un diámetro de 1/4 de metro cuadrado, es decir que arrojar 4 aros sobre una superficie, vamos a obteniendo el resultado de un muestreo aleatorio de 1 metro cuadrado. Y vamos a poder observar que tenemos pérdidas sobre la parte delantera de la maquinaria. Si observamos por debajo de un aro ciego, vamos a ver la cantidad de granos que hay en el momento en que la máquina pasó y quedó pérdida pre-cosecha, y si observamos en la parte superior del aro vamos a ver las pérdidas que se dan por cola, es decir, una vez que la máquina ya pasó. Al analizar el resultado que tenemos en esa superficie de los aros, podemos decir de que, por ejemplo, 33 granos de maíz
equivalen a 100 kilos por hectárea de pérdida, y así sucesivamente en cada cultivo. Por ejemplo, tenemos que 60 granos observados en esos cuatro aros de pérdida se traducen en los que es también 100 kilos por hectárea, y así en cada uno de los cultivos, en girasol, en sorgo y en trigo. Es una manera simple de capacitar a los operarios y de ayudarles a regular tanto sea la parte delantera de lo que es plataforma de la cosecha, como también todo lo que es la regulación propia de la maquinaria para reducir esos niveles de pérdida dentro de la cosecha.